Schopenhauer versus Nietzsche, el gran desacuerdo filosófico. Imagina que estás pasando por un momento difícil. Tal vez perdiste tu trabajo. Tal vez una relación importante terminó. Tal vez simplemente te sientes estancado, sin dirección, preguntándote qué hacer con tu vida. En este momento de crisis, buscas consejo filosófico. Y te encuentras con dos voces completamente opuestas. La primera voz te dice, el sufrimiento es inevitable. La vida es esencialmente dolor. Lo mejor que puedes hacer es reducir tus deseos, retirarte del juego, encontrar paz en la negación de la voluntad de vivir. No luches tanto. Acepta que la vida es fundamentalmente insatisfactoria. La segunda voz te grita, no. El sufrimiento es necesario para crecer. La vida es tu oportunidad de superarte, de convertirte en algo más grande. Abraza el dolor, úsalo como combustible. Di sí a la vida con todas sus dificultades. Conviértete en quien realmente puedes ser. Estas dos voces representan una de las divisiones más profundas en la filosofía occidental. Y vienen de dos pensadores alemanes cuyas ideas no podrían ser más diferentes, Arthur Schopenhauer y Friedrich Nietzsche. La relación paradójica. Lo irónico es que Nietzsche comenzó como un admirador apasionado de Schopenhauer. En su juventud, Nietzsche descubrió el mundo como voluntad y representación, y quedó absolutamente fascinado. Schopenhauer se convirtió en su educador, su guía filosófico. Pero con el tiempo, Nietzsche llegó a ver la filosofía de Schopenhauer no como la verdad liberadora que inicialmente pensó, sino como algo peligroso. Como una filosofía de la resignación, de la negación de la vida, de lo que él llamaría nihilismo pasivo. Y así, el estudiante se rebeló contra el maestro. Y esa rebelión produjo algunas de las ideas más poderosas de la filosofía moderna. ¿Por qué importa este debate? Este no es solo un desacuerdo académico entre dos filósofos muertos hace más de un siglo. Es un desacuerdo sobre algo fundamental. ¿Cómo deberíamos responder al sufrimiento inherente de la existencia? ¿Deberíamos, como Schopenhauer, buscar minimizarlo, reducir nuestros deseos, encontrar paz en la contemplación desinteresada y la negación de la voluntad? ¿O deberíamos, como Nietzsche, abrazarlo, usarlo para fortalecernos, verlo como el precio necesario para la grandeza, para la superación personal, para crear significado en un universo sin propósito? Esta pregunta no es abstracta. Es profundamente práctica. Afecta cómo vives cada día, cómo respondes a los desafíos, cómo construyes tu vida. Dos caminos divergentes. Imagina estos dos caminos como respuestas a la misma verdad fundamental que ambos filósofos reconocen. La vida implica sufrimiento inevitable. No hay escape del dolor, de la pérdida, de la desilusión, de la muerte. Schopenhauer dice, dado que el sufrimiento es inevitable, la sabiduría está en minimizar tu exposición a él. Reduce tus apegos, tus deseos, tu participación en el juego de la vida. Nietzsche dice, dado que el sufrimiento es inevitable, conviértelo en algo significativo. Úsalo para esculpir tu carácter, para probar tu fuerza, para crear algo hermoso a partir del dolor. Uno predica la retirada. El otro predica el avance. Uno busca la paz. El otro busca la grandeza. Uno dice renuncia. El otro dice conquista. Y tú, en tu momento de crisis, debes elegir. O al menos, debes entender qué implica cada elección. La voluntad, el punto de partida común. El terreno compartido. Para entender cómo Nietzsche se alejó de Schopenhauer, primero debemos entender lo que compartían. Y lo que compartían era el concepto central de la voluntad. Ambos reconocían que hay una fuerza fundamental que impulsa toda la existencia. Una fuerza ciega, irracional, insaciable. Schopenhauer la llamó simplemente la voluntad. Nietzsche la llamaría más tarde la voluntad de poder. Ambos entendían que esta fuerza no tiene propósito racional. No hay un plan divino. No hay un significado cósmico. Solo hay este impulso incesante de querer, de desear, de esforzarse. Y ambos reconocían que esta verdad es difícil de aceptar. Que la mayoría de las personas vive en una ilusión reconfortante, creyendo que hay un propósito, que hay un sentido, que sus vidas importan en algún esquema grandioso. Donde divergen. Pero aquí es donde todo cambia. Aquí es donde el estudiante y el maestro toman caminos radicalmente diferentes. Schopenhauer mira a esta voluntad ciega y dice, es la fuente de todo sufrimiento. Nos impulsa de un deseo insatisfecho al siguiente, en un ciclo interminable de dolor. La liberación viene de negar esta voluntad, de retirarnos del juego,
de alcanzar un estado donde ya no deseamos. Nietzsche mira a esta misma fuerza y dice, es la fuente de todo lo grande. Sí, causa sufrimiento. ¿Y qué? El sufrimiento es el precio de la grandeza. La cuestión no es cómo escapar de la voluntad, sino cómo canalizarla, cómo usarla para crear, para superarte, para afirmar la vida en toda su crudeza. La acusación de Nietzsche. Nietzsche llegó a ver la filosofía de Schopenhauer como una forma sofisticada de cobardía. Como una racionalización elaborada para la debilidad, para el cansancio de vivir, para el deseo de rendirse disfrazado de sabiduría espiritual. En Así habló Zaratustra y en otros trabajos, Nietzsche ataca directamente esta mentalidad. La llama nihilismo pasivo, la filosofía de los que están cansados de la vida. Los que dicen la vida es sufrimiento y concluyen, por lo tanto, debemos retirarnos de ella. Para Nietzsche, esto es una traición a la vida misma. Es la actitud de los débiles, de los que no tienen la fuerza para enfrentar la existencia en sus propios términos y, por lo tanto, inventan filosofías que justifican su retirada. La defensa de Schopenhauer. Pero aquí podemos hacer una pausa y considerar, ¿es eso justo? ¿Es Schopenhauer realmente un cobarde, o simplemente es más honesto sobre la naturaleza del sufrimiento? Schopenhauer podría responder, no se trata de cobardía, se trata de lucidez. Ver claramente que el ciclo del deseo y la satisfacción nunca conduce a la paz duradera no es debilidad, es sabiduría. Y elegir retirarse de ese ciclo no es rendirse, es liberarse. Además, Schopenhauer diría, esta obsesión de Nietzsche con la grandeza, con la superación, con el poder, ¿no es eso mismo una forma de esclavitud a la voluntad? ¿No está Nietzsche simplemente racionalizando su propio impulso egoísta de dominio? El sufrimiento como campo de batalla. Y así, el sufrimiento se convierte en el campo de batalla de este debate filosófico. Para Schopenhauer, el sufrimiento es evidencia de que algo está fundamentalmente mal con la existencia. Es la señal de que la voluntad es una fuerza malévola que nos atrapa en un ciclo interminable de insatisfacción. La respuesta correcta es minimizar el sufrimiento donde sea posible y aceptarlo con ecuanimidad donde sea inevitable. Para Nietzsche, el sufrimiento es simplemente parte de la vida. No es evidencia de que algo esté mal, es solo lo que es. Y más importante, el sufrimiento puede ser transformado. Puede ser usado. Puede ser el yunque sobre el cual forjas tu carácter. Nietzsche tiene una frase famosa, lo que no me mata me hace más fuerte. Esta es la antítesis perfecta de la filosofía de Schopenhauer. Schopenhauer diría, lo que no te mata aún te debilita, te desgasta, te hace sufrir. ¿Por qué buscar eso? Dos temperamentos. Hay algo importante que debemos reconocer aquí. Este desacuerdo no es solo intelectual. Es temperamental. Es casi como si Schopenhauer y Nietzsche fueran dos tipos de personas fundamentalmente diferentes. Schopenhauer era contemplativo, introvertido, pesimista por naturaleza. Valoraba la quietud, la paz, el retiro. Su ideal era el sabio que se ha retirado del mundo, que observa sin desear. Nietzsche era apasionado, intenso, hambriento de experiencia. Incluso cuando su salud lo traicionó, incluso cuando vivió en dolor constante, su filosofía gritaba afirmación de la vida. Su ideal era el superhombre, el creador de valores, el que dice sí a todo. Y entonces debemos preguntarnos, ¿es posible que ambos tengan razón para diferentes tipos de personas? ¿O realmente hay una respuesta correcta a cómo deberíamos vivir? El amor a la vida versus la negación de la vida. Amor fati, el grito de guerra de Nietzsche. Nietzsche tiene un concepto que es la antítesis perfecta de todo lo que Schopenhauer representa, amor fati. Amor al destino. Amor a todo lo que es y todo lo que será. ¿Qué significa esto? Significa decir sí no solo a las partes agradables de la vida, sino a todo. Al sufrimiento, a la pérdida, al dolor, a la decepción, incluso a tus mayores fracasos. Todo. Nietzsche llega incluso más lejos con su concepto del eterno retorno. Imagina, dice, que tu vida se repetirá exactamente igual, una y otra vez, eternamente. Cada momento de dolor, cada momento de vergüenza, cada momento de alegría, repetido infinitamente. ¿Podrías amar tu vida tanto como para querer vivirla de nuevo, exactamente igual, para siempre? Si puedes decir sí a eso, entonces has alcanzado lo que Nietzsche considera la máxima afirmación de la vida. La respuesta de Schopenhauer. Schopenhauer estaría horrorizado por esta idea. ¿Vivir esta vida de nuevo? ¿Infinitamente? Eso no sería el cielo, sería el infierno.
Sería el ciclo interminable del sufrimiento elevado a un nivel cósmico. Para Schopenhauer, el objetivo no es amar tu destino, es liberarte de él. No es decir sí a la vida, es alcanzar un estado donde la vida ya no te tiene atrapado en sus garras. En Las Dores del Mundo, Schopenhauer argumenta que solo los que no han pensado profundamente sobre la naturaleza de la existencia pueden afirmarla sin reservas. Cualquiera que realmente reflexione sobre la cantidad de sufrimiento en el mundo, sobre la inevitabilidad del dolor, sobre la vacuidad final de todos nuestros esfuerzos, no puede honestamente decir que la vida es buena. El superhombre versus el asceta. Los ideales humanos de estos dos filósofos son diametralmente opuestos. El ideal de Nietzsche es el Übermensch, el superhombre. Es alguien que ha superado las limitaciones de la moralidad convencional, que crea sus propios valores, que transforma su sufrimiento en arte o en grandeza. Es Napoleón, es Goethe, es el artista creador que dice sí a la vida en toda su crueldad. El ideal de Schopenhauer es el asceta, el sabio que ha visto a través de las ilusiones de la vida y ha alcanzado un estado de negación de la voluntad. Es el santo, el místico, la persona que ha trascendido el deseo y encontrado paz en el desapego. Uno mira hacia arriba, hacia la superación y la grandeza. El otro mira hacia adentro, hacia la paz y la liberación. La crítica de Nietzsche a la compasión. Aquí viene uno de los choques más dramáticos entre estos pensadores, la cuestión de la compasión. Schopenhauer, como vimos, considera la compasión como la única virtud genuina. Es el reconocimiento de que el sufrimiento del otro es fundamentalmente el mismo que el tuyo. Es la base de toda moralidad verdadera. Nietzsche considera esto una trampa peligrosa. La compasión, dice, es una forma de arrastrar a todos hacia abajo. Es la moralidad de los débiles que quieren que los fuertes se debiliten también. Es resentimiento disfrazado de virtud. En Así habló Zaratustra, Nietzsche hace que Zaratustra diga, ¿es acaso virtuoso cuando un roble se inclina para proteger a la hierba? Cada uno debe crecer a su máxima altura. La compasión, según Nietzsche, impide este crecimiento. Nos mantiene atados a los débiles en lugar de permitirnos alcanzar nuestra propia grandeza. Dureza versus ternura. Lo que emerge aquí son dos éticas completamente diferentes. La ética de Schopenhauer es una de ternura, de reconocimiento del sufrimiento compartido, de cuidado mutuo en un mundo cruel. Si todos sufrimos, si todos estamos atrapados en la misma trampa de la existencia, entonces la bondad y la compasión son las únicas respuestas razonables. La ética de Nietzsche es una de dureza, de autosuperación, de crear significado a través del esfuerzo y el poder. Si la vida es lucha, entonces debemos convertirnos en luchadores magníficos. Si la vida no tiene sentido inherente, entonces debemos convertirnos en creadores de sentido. Uno dice, seamos amables porque todos sufrimos. El otro dice, seamos fuertes precisamente porque sufrimos. La pregunta incómoda. Pero aquí surge una pregunta incómoda que debemos enfrentar. ¿Es posible que la posición que elijas entre estas dos filosofías dependa simplemente de tu fuerza personal? Es decir, si eres fuerte, saludable, capaz, ¿no es más probable que te atraiga la filosofía de Nietzsche? Parece empoderadora, inspiradora. Sí, puedo convertir mi sufrimiento en grandeza. Puedo superarme. Pero si estás débil, enfermo, agotado, ¿no es más probable que te atraiga la filosofía de Schopenhauer? Ofrece permiso para dejar de luchar, para encontrar paz en la aceptación, para valorar la quietud sobre el logro. Nietzsche estaría de acuerdo con este análisis, y lo usaría como evidencia de que Schopenhauer es la filosofía de los débiles. Schopenhauer podría responder que esto simplemente muestra que Nietzsche no ha sufrido lo suficiente, no ha visto lo suficiente, no ha pensado lo suficiente sobre la verdadera naturaleza de la existencia. Creación de significado versus aceptación del sinsentido. El problema del significado. Ambos filósofos están de acuerdo en un punto fundamental: el universo no nos proporciona un significado o propósito inherente. No hay un plan divino. No hay un sentido cósmico a nuestras vidas. Pero sus respuestas a esta realidad son radicalmente opuestas. La posición de Nietzsche, crear significado. Para Nietzsche, el hecho de que el universo no proporcione significado no es una tragedia, es una oportunidad. Es una invitación a convertirnos en creadores de nuestros propios valores, arquitectos de nuestro propio significado. Dios ha muerto, proclama Nietzsche. Y con esta muerte viene la liberación más radical posible. Ya no estamos atados a valores impuestos desde fuera, a propósitos dictados por la religión o la tradición. Somos libres para crear.
¿Cómo creas significado en un universo sin sentido? A través de tus acciones, tu arte, tu vida misma convertida en obra de arte. Te conviertes en el escultor de tu propia existencia. Tomas el dolor, la lucha, el caos de la vida y lo transformas en algo hermoso, algo poderoso, algo que afirma, sí, esto vale la pena. El significado no se encuentra, se crea. Y el proceso de creación es en sí mismo lo que da valor a la vida. La posición de Schopenhauer, aceptar el sinsentido. Schopenhauer mira esta misma situación y llega a una conclusión diferente. Si la vida no tiene sentido inherente, intentar crear uno artificialmente es una forma de autoengaño. Es simplemente otra manifestación de la voluntad tratando de convencerte de que todo esto importa. La verdadera sabiduría, según Schopenhauer, está en aceptar el sinsentido sin intentar cubrirlo con proyectos grandiosos de autocreación. Es ver que todos esos esfuerzos por crear significado son en última instancia vanidad, el ego tratando desesperadamente de convencerse de que importa. La paz viene no de crear significado, sino de renunciar a la necesidad de significado. De aceptar que estás aquí, sin razón particular, por un tiempo breve, y que lo mejor que puedes hacer es reducir el sufrimiento y cultivar momentos de contemplación tranquila. La acusación mutua. Nietzsche acusaría a Schopenhauer de nihilismo pasivo. De rendirse ante el sinsentido en lugar de luchar contra él. De ser demasiado débil o demasiado cansado para el trabajo duro de crear valor en un mundo sin valores. Schopenhauer acusaría a Nietzsche de estar aún atrapado en la ilusión. De no haber alcanzado verdadera comprensión. De confundir la actividad frenética con el significado, el poder con la sabiduría, la autoafirmación con la verdad. El artista y el contemplativo. Esta diferencia se manifiesta claramente en sus actitudes hacia el arte. Para Nietzsche, el arte es creación. Es el ser humano imprimiendo su voluntad sobre el caos, dando forma al informe, creando belleza donde no había nada. El artista es el modelo del superhombre, el creador de valores, el que dice esto es hermoso porque yo lo digo. Para Schopenhauer, el arte es contemplación. Es el momento donde la voluntad se silencia, donde dejas de querer y simplemente observas. El valor del arte no está en la creación, sino en cómo nos permite trascender temporalmente nuestra voluntad individual y acceder a un estado de percepción pura. Dos visiones del arte. Dos visiones de la vida. Creación versus contemplación. Afirmación versus negación. La pregunta práctica. Entonces, enfrentados con estas dos visiones, ¿qué eliges? ¿Intentas crear significado como Nietzsche, o aceptas el sinsentido como Schopenhauer? La pregunta no es abstracta. Afecta cómo vives cada día. ¿Te levantas por la mañana decidido a crear algo, a superar algo, a convertir tu vida en una obra de arte digna del eterno retorno? ¿O te levantas aceptando que nada de lo que hagas importará realmente en el gran esquema, y por lo tanto buscas simplemente reducir el sufrimiento y cultivar la paz? ¿Persigues ambiciones grandes y arriesgadas, sabiendo que el sufrimiento que vendrá es el precio de la grandeza? ¿O reduces voluntariamente tus ambiciones, contentos con una vida más simple y menos dolorosa? La síntesis imposible. Algunos han intentado sintetizar estas posiciones. Tomar lo mejor de cada una. La aceptación de Schopenhauer con la afirmación de Nietzsche. La compasión del primero con la fuerza del segundo. Pero es difícil ver cómo esto funcionaría en la práctica. Estas son visiones fundamentalmente incompatibles de cómo responder a la existencia. Uno no puede simultáneamente negar y afirmar la voluntad de vivir. Uno no puede simultáneamente buscar la paz del desapego y la grandeza de la autosuperación. En algún momento, debes elegir tu camino. ¿Quién tenía razón? La pregunta inevitable. Después de explorar este gran desacuerdo filosófico, llegamos a la pregunta que probablemente has estado pensando todo este tiempo. ¿Quién tenía razón? ¿Schopenhauer o Nietzsche? ¿Deberíamos negar la voluntad de vivir o afirmarla? ¿Retirarnos o avanzar? ¿Buscar paz o buscar grandeza? ¿Cultivar compasión o cultivar fuerza? La respuesta honesta es, depende. Depende de tu situación. Si estás en medio de una crisis, exhausto, quemado, sintiendo que no puedes más, la filosofía de Schopenhauer puede ser exactamente lo que necesitas. El permiso para dejar de luchar. La sabiduría de reducir tus deseos. La paz de aceptar que no tienes que lograr algo grandioso. Pero si estás estancado, aburrido, sintiendo que tu vida carece de dirección o intensidad, Nietzsche puede ser la voz que necesitas. El empujón para salir de tu zona de confort. El desafío de convertirte en algo más de lo que eres.
La invitación a crear significado en lugar de esperar a encontrarlo. Depende de tu temperamento. Algunos de nosotros somos naturalmente schopenhauerianos. Valoramos la paz sobre la excitación. Preferimos la contemplación sobre la acción. Encontramos satisfacción en la simplicidad y el desapego. Otros somos naturalmente nietzscheanos. Nos sentimos vivos en la lucha. Necesitamos desafíos para sentirnos comprometidos. La idea de una vida tranquila y contemplativa nos parece una muerte lenta. Y quizás no hay un temperamento correcto o incorrecto. Quizás simplemente hay diferentes tipos de personas, y diferentes filosofías resuenan con diferentes tipos. Depende de la etapa de la vida. Pero aquí hay algo interesante, quizás no necesitas elegir una filosofía para toda tu vida. Quizás hay una sabiduría en moverse entre estas posiciones dependiendo de dónde estés. En tu juventud, cuando tienes energía y tiempo, quizás la filosofía de Nietzsche tiene más sentido. Es el momento de arriesgar, de crear, de buscar grandeza, de convertir tu vida en algo extraordinario. En tu madurez o vejez, cuando has visto más, has sufrido más, has perdido más, quizás la filosofía de Schopenhauer adquiere más profundidad. Entiendes que la paz es más valiosa que el logro, que la compasión es más importante que el poder. O quizás es al revés para ti. Quizás comienzas buscando paz y eventualmente decides que prefieres la lucha. La verdad incómoda. Pero hay una verdad incómoda que debemos enfrentar. Puede ser que ambos estén equivocados en algo fundamental. Schopenhauer puede estar equivocado al pensar que podemos verdaderamente negar la voluntad de vivir mientras seguimos vivos. Su propia vida, llena de vanidad personal y deseo de reconocimiento, sugiere que su ideal es más difícil de alcanzar de lo que admite. Nietzsche puede estar equivocado al pensar que podemos crear significado genuino en un universo sin sentido. Quizás todos sus gritos de afirmación son solo silbidos en la oscuridad, intentos desesperados de convencerse a sí mismo de que el dolor que sufrió valió la pena. Quizás la verdad es más humilde y menos grandiosa que cualquiera de estas filosofías. Quizás no podemos negar completamente la voluntad ni crear significado genuino. Quizás simplemente vivimos, con momentos de ambos, navegando lo mejor que podemos. Lo que podemos aprender de ambos. Pero incluso si ninguno tiene completamente la razón, hay sabiduría en ambos que podemos extraer. De Schopenhauer aprendemos la importancia de la compasión, el valor de reducir deseos innecesarios, la paz que viene de la contemplación, el reconocimiento honesto del sufrimiento, la sabiduría de no siempre perseguir más. De Nietzsche aprendemos el valor de la autosuperación, la importancia de crear en lugar de solo consumir, el poder de transformar el sufrimiento en algo significativo, la necesidad de decir sí a la vida incluso cuando es difícil, la dignidad de la lucha. Quizás la sabiduría está en saber cuándo aplicar cada lección. Una síntesis personal. Al final, no puedes vivir tu vida según un sistema filosófico puro. La vida es demasiado complicada, demasiado contradictoria para eso. Habrá días donde necesites ser schopenhaueriano. Días donde lo mejor que puedes hacer es retirarte, reducir, aceptar, encontrar paz en la quietud. Días donde la compasión y el desapego son las respuestas correctas. Y habrá días donde necesites ser nietzscheano. Días donde debes levantarte y luchar, donde debes crear algo de la nada, donde debes transformar tu dolor en poder. Días donde la fuerza y la afirmación son necesarias. La pregunta no es cuál filosofía es correcta en abstracto. La pregunta es, ¿cuál necesitas ahora, en este momento de tu vida? El valor del desacuerdo. Este gran desacuerdo entre Schopenhauer y Nietzsche no es un problema que necesita ser resuelto. Es una tensión productiva que necesita ser mantenida. Porque la verdad es que ambos impulsos están en nosotros. El impulso de retirarnos del sufrimiento y el impulso de abrazarlo. El deseo de paz y el deseo de grandeza. La compasión y la voluntad de poder. No somos ni puro Schopenhauer ni puro Nietzsche. Somos humanos complejos navegando una existencia compleja. El maestro pesimista nos recuerda que no tenemos que perseguir constantemente más. Que hay valor en la quietud, en la reducción, en ver a través de las ilusiones de la importancia personal. Que la compasión hacia el sufrimiento compartido es algo hermoso. El estudiante rebelde nos recuerda que no tenemos que resignarnos a la mediocridad. Que podemos crear, superar, transformar. Que incluso en un universo sin sentido, nuestras acciones y creaciones tienen valor para nosotros. Que hay dignidad en la lucha. Quizás la pregunta no es quién tenía razón, sino qué voz necesitas escuchar hoy. ¿Necesitas retirarte o avanzar? ¿Necesitas aceptación o desafío?
¿Necesitas compasión o fuerza? Y mañana, la respuesta podría ser diferente. En este gran desacuerdo filosófico, en esta tensión entre negación y afirmación, entre retiro y conquista, entre Schopenhauer y Nietzsche, no encontramos una respuesta definitiva. Encontramos algo más valioso, un mapa de las posibilidades de cómo responder a la existencia. Y en ese mapa, cada uno de nosotros debe trazar su propio camino.